Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, Rey. Mi orgullo me sacó del jardín. Su milagro colocó el jardín en mí. Así vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Oh, Espíritu Santo, ser hallado en Él. Sabemos que te mueves en este lugar, Rey de reyes y Señor de señores, coronado con poder y gloria, aquel que murió en una cruz y al tercer día resucitó, sentado a su diestra. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Rey. No entiendo cómo, siendo un pecador,
Fuiste a la cruz por mí y lo entregaste todo. No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Yo no entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz, oh mi Rey, lo entregaste todo. No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste. ¿Qué hizo el Rey? Sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, lo diste todo, todo, todo. Jesús, tu amor es profundo y es ancho, es sobrenatural. Su amor es alto, es profundo y es ancho, es sobrenatural. Y decimos, es sobrenatural, sobrenatural, es sobrenatural. Su amor es sobrenatural, 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 es sobrenatural. Y en cada clavo le decimos, y en cada clavo que traspasó Tu cuerpo, pensabas en mí, tú lo hacías por mí. en cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí. Tú lo hacías por mí, tú lo hacías por mí. En cada espina que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí. Tú lo hacías por mí, tú lo hacías por mí. Y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es sobrenatural. Su amor es alto, es profundo y es ancho, es sobrenatural. ¿Dónde está el pueblo que puede declarar conmigo? Es sobrenatural, 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 es sobrenatural. Su amor es sobrenatural, es sobrenatural,
canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre. Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy, todo el que sea libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre Bendiciones, queridos hermanos, para mí es un placer y una bendición poder estar aquí y compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón, agradeciendo primeramente a Dios por esta oportunidad y a nuestros pastores. Iniciamos con una oración. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por este día tan hermoso que nos permitiste llegar, Señor. Gracias, mi Dios, por cada uno de los hermanos, Señor, que están mirando esta enseñanza, Señor, a través de sus pantallas. Yo te pido que tú los bendigas, que, Señor, tú los guardes, Padre de la gloria, y que esta palabra pueda llegar, Señor, hasta sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mucho antes de que yo preparara esta enseñanza, lo cual la titulé Hacer lo correcto, estaba un día en la iglesia y al día siguiente teníamos actividad de jóvenes, por lo cual yo estaba muy afanada que llegara el día en que íbamos a hacer, la palabra que se iba a recibir ese día, las dinámicas, etc. Se me vino a la mente este dicho o frase, luego les explico por qué hago esto. Muy común, que lo dice todo el mundo y lo hemos escuchado mucho, que es si Dios quiere o Dios primero. Y sí, hermanos, ahora les explico por qué pensé que era una frase.
yo pensaba que era inventada por el hombre y yo decía, wow, ¿cómo son los seres humanos tan inteligentes para inventar cosas? Y además en esta frase que tienen mucha razón, porque en todo debemos de involucrar a Dios. Hasta que leí este libro y me di cuenta de que esta no es una frase inventada por los hombres, sino que está en la palabra de Dios, y lo leemos en Santiago 4, del 13 al 16, en donde dice: vamos ahora. Otra versión dice: presten atención. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Bien, y esto pasa mucho. Muchas veces nosotros vivimos tan afanados por lo que va a pasar el día de mañana, sin siquiera nosotros sabemos lo que nos va a ocurrir en un segundo, en una hora, en unos minutos. Y lo dice muy claro el capítulo 14, en donde dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y ciertamente nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida depende del Señor en lo que Él decida. Nosotros muchas veces tenemos por costumbre pensar que tenemos el control de todas las cosas, cuando no es así. Por ejemplo, tenemos algo de vidrio, un jarrón, un vaso en nuestras manos. Pensamos que va a llegar con bien a donde lo estamos transportando, y en algún momento nos fallan las manos, nos fallan los pies, eso se rompe y ya no existe. De la misma manera, nosotros no podemos creer que tenemos el control de nuestras vidas, porque el control de nuestras vidas lo tiene el Señor. Como dice en su palabra en Salmo 24:1, del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Recordemos también en el libro de Job, como todos podemos saber, Job perdió todo porque así Dios lo permitió. Y de la misma manera nosotros podemos perder muchas cosas, muchísimas cosas o más de las que perdió Job, si no ponemos al Señor por medio de todo, por delante de todas las cosas. El versículo 15 es muy claro, donde nos enseña que es una obligación decir si Dios quiere. No simplemente es repetir por repetir porque lo escuché de mi familia o lo escuché en la calle. La palabra tan poderosa que es si Dios quiere o si Dios lo permite. Si no, debemos de creerlo, debemos de creer en esa palabra, porque Dios es el dueño de la vida, del tiempo, de nosotros mismos. Dios es nuestro dueño y nosotros podemos hacer todos los planes que queremos, pero si Dios no quiere que suceda, no suceden. Dios tiene la última palabra en todo. Yo antes no sabía que esto era una palabra bíblica, porque siempre me he enfocado en el último versículo, que es uno de los que me gustan muchísimo, que es el versículo 17 de este capítulo, en donde dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo me gusta mucho y nunca había tenido la oportunidad de quizás leer un poco más arriba para poder darme cuenta y salir de mi duda o de mi idea que tenía de que esto era una frase inventada por los hombres. Este último versículo no dice que el que hace lo malo le es pecado. Este último versículo dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y muchas veces pensamos que no hacemos nada malo, que no mentimos, que no engañamos, que no robamos, que no matamos. Pero eso no es lo que nos enseña este versículo. Por ejemplo, y tengo 4 ejemplos. Tenemos a un vecino, algún familiar que está pasando por necesidad y nosotros podemos ofrecerle comida, ropa o cualquiera
proveerle de su necesidad, pero quizás porque ese vecino no nos respondió un buenos días adecuadamente o simplemente no nos respondió, nos llega a nuestros oídos que el vecino está pasando por un mal momento, pero en nuestro corazón rencoroso no queremos brindarle la ayuda necesaria. Nosotros muchas veces oramos en esta dirección. Padre Santo, bendícelo, provéelo, provee a los que no tienen, manda ángeles que lo provean, manda ángeles que le provean su necesidad. Pero también encontramos en la palabra, en Santiago 2:14, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y es de la misma manera en la que les estoy diciendo, de que muchas veces oramos en esa dirección de que el Señor provea, de que el Señor les regale, de que el Señor mande ángeles o una persona a proveerle las necesidades a las personas que conocemos. Y nosotros mismos no nos dejamos usar por el Señor en nosotros ser esas personas que vayamos a bendecir a las otras personas con lo poco que tenemos, lo mucho que tengamos. El segundo ejemplo, que también implica en hacer lo bueno, es, por ejemplo, si viene una persona a hablarte mal de un hermano, de un primo, de un vecino o de un amigo, de cualquier persona, nosotros no decimos nada, no abrimos nuestra boca, pero solamente con prestar oído a lo que esa persona está hablando negativamente de la otra, ya estamos haciendo mal, o estamos sabiendo que es hacer el bien y no lo estamos haciendo. ¿Por qué mejor no le decimos a esa persona: ¿sabes qué? Vamos a orar por esa persona que me estás hablando, y también vamos a orar por ti, por tu actitud de traer cosas negativas de la otra persona? El tercer ejemplo que tengo es perdonar. A muchos de nosotros se nos hace muy difícil el perdonar. Nosotros queremos que todo el mundo nos perdone nuestras ofensas, pero nosotros no sabemos qué es perdonar. Y cuando oramos el Padre Nuestro, llegamos a un punto de la oración donde dice: perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y simplemente en eso nosotros estamos repitiendo, pero no estamos poniendo esa palabra como ejemplo en nuestras vidas, no la estamos adoptando. Porque en el libro de Marcos dice, en Marcos 11:25, nos habla de que cuando nosotros estamos orando, si tenemos algo en contra de alguien, nosotros debemos de pedirle perdón a Dios y perdonar a esas personas para que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Porque si nosotros queremos que nos perdone, debemos aprender a perdonar. El último ejemplo que tengo es que si vemos a un hermano en Cristo que se está alejando, no le ayudamos a encender esa llama nuevamente o mantenerla encendida, porque podemos ver un hermano que entra y sale de la iglesia y decimos: ay, sí, él se va y después viene, o sí, míralo, ya se está yendo y va a desaparecer por un tiempo y luego lo vamos a volver a ver. Pero nosotros, ¿por qué no somos esas personas que vamos a bendecir su vida también, hablándole la palabra, diciéndole: Cristo te ama, Cristo te está esperando, en la iglesia hay un puesto para ti? Y recordemos también que yo mencioné a Job hace un rato. También podemos reconocer las actitudes positivas que tenían los amigos de Job. Recordemos que cuando Job perdió todo, estuvieron unos amigos con él, motivándolos, y no lo dejaron solo en medio de su aflicción. Cuando Job quizás no tenía ni siquiera un techo en donde vivir, no tenía ni siquiera ropa que usar, esos amigos no se alejaron de él, como nosotros tenemos por costumbre, que cuando las personas están bien, estamos con ellos, y cuando están mal, pues nos alejamos. Ellos se quedaron con su amigo por unos días y estuvieron con él en su momento de aflicción. Recordemos que Job también
maldijo el día de su nacimiento, y uno de sus amigos, Elifaz, lo reprendió por esas cosas que Job estaba diciendo. Nosotros también debemos de decir, ¿sabes qué? Piensa en que Dios te ama, piensa en que Dios va a proveer a lo que necesites. No te vayas de la iglesia porque esta es tu casa, porque este es tu lugar. En vez de nosotros estar criticando a las personas o simplemente no prestándoles atención, nosotros debemos de ser sal, debemos de ser luz, debemos de ver las cosas totalmente diferentes a como lo ve el resto del mundo. Y antes yo usaba mucho esta palabra mundanos, que hablando con una prima me decía que esa palabra se escucha un poco mal, y que la palabra era inconverso, porque en realidad todos caminamos en el mismo mundo. La diferencia es que nosotros conocemos la verdad y ellos lamentablemente no. Lo que nosotros conocemos, ellos quizás han oído de la verdad, pero nosotros la conocemos. Entonces, como nosotros conocemos de la verdad, nosotros debemos de hacer lo bueno. Y hacer lo bueno implica también en poner a Dios por delante de todas las cosas que nosotros hagamos. Implica en que Dios tome el control de nuestras vidas, porque recordemos que Dios está primero que la familia, Dios está primero que los hijos, que el esposo, que los trabajos, que los negocios. Dios está por delante de todas esas cosas. ¿Y cómo vamos a dejar al Creador de todo para último? ¿Cómo vamos a dejar al Creador de todo para después? Para después de que le comentamos a la mamá, que le comentamos al tío, al primo, al hijo, al esposo. Después dices que ay, voy a hablar con Dios. No, hablar con Dios debe de ser lo primordial, y nosotros antes de hacer cualquier cosa debemos de presentárselo a Dios y siempre tener en cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros debemos dejar que Dios actúe en nuestras vidas porque conocemos esa hermosa verdad que es Cristo Jesús. Esta palabra habló primero a mi corazón y pues ha llegado al fondo de mi corazón. La verdad me habló mucho, espero que les haya hablado también a ustedes. Y pues recordemos que siempre debemos de hacer lo bueno y poner a Dios por delante de todo, para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Les quiero regalar este versículo que se encuentra en Primera de Juan 2:21, que dice: no os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Bendiciones, hermanos.